Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que estoy segura va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, especialmente si son fans del fascinante mundo de las estrellas turcas y sus romances. Vamos a meternos de lleno en un torbellino de especulaciones y, sí, también de evidencias, sobre una pareja que marcó a fuego a una generación, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Sigue Can Yaman aferrado a los recuerdos de Demet? ¿Hay algo más allá de lo que vemos? Prepárense porque hoy vamos a desgranar las pistas, las coincidencias y esos pequeños detalles que nos hacen pensar, Can Yaman no olvida a Demet Özdemir. Si les gusta este tipo de contenido que desentraña los secretos de las celebridades, no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse aquí abajo y activar la campanita para no perderse nada. Y es que seamos sinceros, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, nacida en las grabaciones de Erkenci Kuş, fue un auténtico fenómeno. La química entre ellos era palpable, explosiva, de esas que traspasan la pantalla y te hacen creer en el amor a primera vista. Sus personajes Kandibit y Sanem'in se convirtieron en un icono romántico y su relación fuera de cámaras, aunque siempre envuelta en un halo de misterio, alimentó aún más la fantasía de los fans. Durante un tiempo vivimos y respiramos su amor, y cuando llegó la noticia de su ruptura, fue como si una parte de ese sueño se desmoronara para muchos. Sin embargo, y aquí es donde la trama se pone interesante, ¿qué pasa cuando el tiempo pasa? Las carreras toman rumbos diferentes y las vidas siguen adelante, pero las miradas, los gestos, las palabras, o mejor dicho, la ausencia de ellas, ¿siguen hablando? Hoy vamos a analizar esa evidencia irrefutable que, para muchos, demuestra que el corazón de Can Yaman todavía tiene un espacio reservado para su excompañera y expareja, Demet Özdemir. Empecemos por el principio, por lo que todos recordamos, la intensidad de Erkenci Kuş. La forma en que se miraban, las bromas, las interacciones detrás de cámaras que se filtraban a través de las redes sociales, todo gritaba amor. Era una conexión genuina, y eso se notaba. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, no solo como actores que interpretaban a unos personajes. Y esa conexión, a veces, es difícil de borrar por completo. Es como esa canción que te recuerda a alguien especial, o ese lugar al que siempre vuelves, aunque ya no estés allí. Pasó el tiempo y ambos continuaron con sus carreras. Demet se consolidó como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, protagonizando proyectos de gran calibre. Can, por su parte, ha explorado proyectos internacionales, conquistando audiencias en otros países, especialmente en Italia. Parecía que habían pasado página definitivamente, cada uno construyendo su propio camino, en el caso de Demet, construyendo también una relación estable y pública con el músico Oğuzhan Koç, que culminó en matrimonio. Y aquí es donde entra la intriga. A pesar de que sus vidas sentimentales parecían haber tomado direcciones completamente distintas, han surgido una serie de detalles, pequeños, sutiles, pero que para los ojos más observadores, no pasan desapercibidos. Y el principal, el que siempre sale a relucir, es la forma en que Can Yaman, a pesar de estar en otras facetas de su vida, a menudo, y de forma recurrente tiene gestos o menciones que indirectamente lo conectan con Demet. Piensen en las entrevistas. Años después de su ruptura, cuando se le pregunta por su tiempo en Erkenci Kuş o por su relación con Demet, Can no suele esquivar la pregunta con frialdad. Al contrario, a menudo habla con un cariño, con una nostalgia, que va más allá de la simple cortesía profesional. Menciona los buenos momentos, el equipo y sí, a Demet. No la nombra como una antigua colega con la que trabajó bien, sino con un tono que sugiere que fue una etapa significativa, y que la persona en sí también lo fue. Una de las evidencias más comentadas y que siempre genera revuelo es la de las fotografías y los likes. Can Yaman, a pesar de tener una vida social activa y de estar rodeado de gente y, por supuesto, de tener relaciones en su presente, ha sido visto en varias ocasiones dando me gusta a publicaciones de Demet Özdemir, incluso cuando ella ya estaba en una relación seria, comprometida e incluso casada. Sé que esto puede sonar trivial para algunos, pero en el mundo de las celebridades, donde cada acción es analizada, un like de una expareja que tuvo una relación tan mediática no pasa desapercibido. Y no hablamos de un like aislado, sino de una recurrencia que a muchos les hace pensar. ¿Qué significa eso? ¿Es simplemente un gesto de amistad y respeto por el camino recorrido? ¿O es una forma sutil de mantener una conexión, de recordar, de, quizás, un guiño? La mayoría de los fans interpretan estos likes como una señal de que Can sigue teniendo un
interés, aunque sea platónico, en la vida de Demet, y que no ha logrado desconectar del todo. Es como ese amigo que, aunque no se vean seguido, siempre revisa tus actualizaciones y te deja un comentario de vez en cuando. Además de los likes, están las coincidencias en el tiempo. A menudo, cuando Demet comparte momentos importantes de su vida, ya sea un nuevo proyecto, un logro personal o una foto que llama la atención, de forma casi instantánea, o poco después, Kanyaman tiende a publicar algo en sus redes sociales que, de forma sutil, parece responder o hacer eco de ese momento. No estoy hablando de imitaciones directas, claro, sino de ese tipo de coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser casualidad. Por ejemplo, si Demet publica una foto en un lugar específico, poco tiempo después, Kan comparte una historia o una foto desde un lugar similar, o con una temática parecida. ¿Es simple casualidad, o una forma inconsciente de sincronizarse con ella? Y luego están las menciones indirectas en sus proyectos. Aunque no han vuelto a trabajar juntos en una serie o película, ha habido momentos en entrevistas donde Kan ha sido preguntado por la posibilidad de un reencuentro profesional, y sus respuestas siempre han sido positivas, abiertas, incluso con cierta emoción. Menciona que Demet es una gran actriz, que fue un placer trabajar con ella, y que nunca diría que no a una nueva colaboración. Si realmente hubiera pasado página por completo, y sin ningún tipo de resquemor o recuerdo persistente, quizás sus respuestas serían más neutras, más profesionales, sin ese toque de calidez que a menudo transmite. Otro punto clave son los detalles que él mismo comparte en sus redes sociales, pero que los fans más atentos asocian con Demet. Por ejemplo, la mención a ciertos lugares, canciones, o incluso tipos de comida que sabemos por momentos que ambos compartieron en el pasado, que eran significativos para ellos. Es como si inconscientemente su vida actual estuviera salpicada de pequeños recordatorios de esa etapa. Para muchos, esto demuestra que Demet dejó una huella imborrable en él, y que esos recuerdos forman parte de su día a día. Incluso en ocasiones, se ha especulado sobre si Kanyaman sigue a cuentas de fans que se dedican a subir contenido de él y Demet juntos de la época de Erkencikus. Si bien esto es más difícil de verificar con certeza, las redes sociales están llenas de comunidades de fans que guardan con recelo cada detalle de su relación pasada, y la actividad de Kan en estas plataformas es un tema de constante debate. La mera posibilidad de que siga alguna de estas cuentas alimenta la teoría de que no ha olvidado. Ahora, seamos justos. Es importante recordar que Kanyaman es una figura pública, y cualquier mínima acción suya puede ser magnificada por la prensa y los fans. La línea entre la nostalgia genuina, el respeto profesional, la amistad y un sentimiento más profundo puede ser muy fina. Sin embargo, la persistencia de estos detalles a lo largo del tiempo, y a pesar de que Demet Özdemir ha seguido adelante con su vida y ha construido una nueva etapa sentimental, es lo que lleva a muchos a pensar que existe algo más. La evidencia irrefutable que mencionamos al principio no se trata de una prueba contundente y oficial. Se trata más bien de un cúmulo de pequeñas señales, de coincidencias, de gestos que juntos pintan un cuadro que para muchos es muy claro. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza por sí sola no dice mucho, pero al unirlas, la imagen se revela. Y la imagen que muchos ven es la de un hombre que, a pesar de los años y las circunstancias, guarda un cariño especial y quizás, solo quizás, no ha logrado borrar del todo a Demet Özdemir de su corazón. La pregunta que queda en el aire es ¿por qué? ¿Fue una relación tan intensa y significativa que dejó una marca imborrable? ¿Son simplemente gestos de un hombre que valora las buenas experiencias de su pasado? ¿O hay un anhelo, una esperanza, o simplemente la dificultad de dejar ir un capítulo tan importante de su vida? Lo que sí es cierto es que a pesar de que ambos han seguido caminos separados, el nombre de Demet Özdemir sigue asociado de alguna manera a Kanyaman en la mente de muchos fans. Y cada pequeño detalle que surge, cada like, cada mención, reaviva esta historia, manteniendo viva la llama de la especulación y la esperanza para aquellos que creyeron en su amor. En definitiva, la historia de Kanyaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que en el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo se vuelven un espectáculo, y los fans se convierten en detectives emocionales, buscando significado en cada gesto y cada palabra. Y en este caso particular, las pistas parecen apuntar a que al menos para Kanyaman, el recuerdo de Demet Özdemir sigue muy presente. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intenso por las redes sociales, las entrevistas y los corazones de los fans. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kanyaman sigue recordando a Demet Özdemir? ¿Qué otras pistas han notado?
Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación y compartan con nosotros lo que sienten. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y han disfrutado del misterio, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!